Hola compañero, compañera, bienvenido a un nuevo vídeo del POSMIR. El día 24 de enero del 2023, a las 5 de la tarde, el Ministerio ha publicado la plantilla de respuestas provisionales del examen MIR. ¿Y qué sabemos sobre el grado de dificultad del mismo una vez que hemos corregido la muestra de todas las personas que habéis mandado los exámenes al servicio POSMIR de Curso MIR Asturias? Pues voy a compartir contigo lo que sabemos. Estamos hablando del último examen MIR, el examen convocado el año 2022 y realizado el pasado sábado 21 de enero de 2023. ¿Qué podemos decirte a menos de 3 días de la realización del examen? Una vez que en esta misma tarde el Ministerio ha publicado las respuestas provisionales, pues bueno, ahora salimos de parte de la incertidumbre y ya tienes una idea pues un poco más clara de cómo te ha salido el examen en preguntas o en respuestas netas. Comenzó este camino de incertidumbre, te subiste al vagón el día del examen, el pasado día 21, y ahí comenzó la incertidumbre. Esa misma madrugada corregimos los exámenes con la plantilla elaborada por los profesores de Curso MIR Asturias para facilitarte el acceso a un informe de corrección en el que tuvieses pues una estimación de las netas y también una estimación del número de orden. Pues bueno, el camino del POSMIR sigue avanzando y hemos llegado a una nueva estación donde se van aclarando un poquito las cosas. Hemos podido cargar en los servidores del curso las plantillas aprobadas provisionalmente por la comisión calificadora de este examen MIR, de forma que hemos podido con posterioridad volver a corregir todos los exámenes con la nueva plantilla, porque como todos los años hay diferencias entre las plantillas elaboradas en esa madrugada por los profesores y la plantilla provisionalmente aceptada o elaborada por la comisión calificadora. De forma que una vez cargada la nueva plantilla puedes haber notado alguna pequeña variación en las netas de tu examen, y una vez que hemos considerado el resultado de todas las personas que tenemos ahora mismo en la muestra de corrección, hemos variado el sistema de cálculo del número de orden. Así que habrás encontrado quizás unas netas ligeramente diferentes y también un número de orden distinto. Bueno, seguimos en ese periodo de incertidumbre que no se aclarará hasta que vaya terminando el POSMIR, aparezcan los listados finalmente del Ministerio de Sanidad y todo concluya con tu elección de plaza, para la que te deseamos la mayor de las suertes. El índice de este pequeño vídeo va a ser comentarte las netas que tenemos en la muestra como consecuencia de la activación de la plantilla de respuestas del Ministerio, los datos de la muestra a día de hoy, la estimación de la población, la estimación de los números de orden a partir de esa población reconstruida. Es decir, tenemos que diseñar matemáticamente un modelo que nos permita pasar de la dificultad que percibimos en la muestra a una dificultad que extendemos a la población. Y por último, como siempre, comentaré contigo cuáles son los siguientes pasos o los siguientes hitos en este camino del POSMIR. Comenzamos con el primer dato sobre pues la estimación de las netas después de la corrección. El 21 de enero hiciste tu examen MIR y el martes ha publicado el Ministerio utilizando pues el mismo decalaje de días que en los años anteriores. En la tarde del martes ha publicado en su página web la plantilla de respuestas provisionales. Aquí tenéis el link de acceso y se puede acceder a la misma sin identificarte, escogiendo la titulación de medicina y la versión que quieres descargar, y así descargando la plantilla de respuestas de tu examen. Pero si no quieres hacer la corrección, el curso ha realizado este procedimiento por ti. Si has enviado tu examen a los servicios POSMIR gratuitos de Curso MIR Asturias, verás que ha cambiado tus netas. Veremos después una autocrítica de cuánto han cambiado las netas que tenemos en la muestra, y también ha cambiado tu número de orden.
podemos, ya con la plantilla oficial del Ministerio, hacer una primera corrección psicométrica del examen y conocer cuál es el grado de dificultad de cada una de las preguntas, de forma que, como en todos los MIRES, encontramos en este examen preguntas de todos los grados de dificultad. El grado óptimo es en índice de dificultad corregido, es el que mayor número de preguntas tiene, pero hay preguntas, como siempre, muy difíciles, fáciles y muy fáciles, además de las de dificultad intermedia. Pues bueno, en esta madrugada, justo en esta noche que te estoy grabando este vídeo con los últimos datos, el Ministerio a las 12 de la noche ha activado ya la posibilidad de comenzar el proceso de impugnación de las preguntas, que se va a extender durante 3 días, durante los días 25, 26 y 27. De forma que ahora se abre este pequeño hueco donde tú puedes intentar reclamar, si consideras que alguna de las soluciones que aporta el Ministerio no estás de acuerdo y te perjudica, puedes decidir de forma personal el reclamarla. Ningún centro de preparación puede reclamar nada. Lo tenéis que hacer los opositores y cada uno escoge qué pregunta le interesa reclamar. Posteriormente, el Ministerio o la Comisión Calificadora analizará las reclamaciones y finalmente decidirá cuál aprueba y qué modificación realiza en la plantilla de respuestas, activando o publicando la plantilla de respuestas definitivas. ¿Cuándo estimamos que sea esto? Pues en torno al 7 de febrero. Y posteriormente, en torno quizás al 14 de febrero, el Ministerio publicará los resultados provisionales, donde ya tendrás un número de orden muy aproximado a el que vas a tener en los resultados definitivos un mes después. Y pensamos que los actos de elección de plazas serán a principios de mayo y la incorporación a los hospitales a finales de mayo. Y aquí acabará, y te olvidarás de forma definitiva sobre el MIR. Aunque nuestro consejo es que, por favor, te cuides y que te separes de esto si te causa inestabilidad emocional o ansiedad. Es el momento de descansar, que es lo que realmente te mereces. Vamos a compartir contigo los datos de la muestra generada con el análisis de los exámenes enviados de forma voluntaria por opositores que quieren participar en este sistema de estimación de número de orden. Se accede a través de la página de cursomir.com, corrige tu examen con nosotros y a partir de aquí, si eres alumno, no es necesario que te des de alta. Si eres no alumno, tienes que darte de alta para posteriormente entrar con tu usuario y contraseña. Si no has rellenado la plantilla de respuestas, escoger, muy importante, la versión, posteriormente rellenar de forma cuidadosa y comprobar la plantilla de respuestas, darle a corregir y después de repasarlo notarás una extrasístole y comenzará para ti el tío vivo emocional del POSMIR. En este momento disponemos del análisis de 2.217 exámenes hasta ahora, de los cuales 1.253 corresponden a no alumnos y 965 a alumnos. ¿Cuál es la mediana de baremo de la muestra? 7,7. ¿Cuál es la mediana de baremo de la población? Pues estimamos que será ligeramente por debajo de 7,5, con lo cual la muestra tiene un baremo o un expediente académico más alta que el que esperamos para la mediana de la población. Eso significa que los resultados van a estar sesgados positivamente por lo que denominamos sesgo de corrección. Pues bueno, esa muestra sesgada nos da ahora mismo una mediana de 122,33. Este es, a día de hoy, el dato que podemos compartir contigo. Es un resultado muy parecido al del último vídeo, en el que te comentaba los resultados con la plantilla de respuestas provisionales de los profesores. Evidentemente, la mediana de la muestra depende del tamaño muestral y así, en el primer vídeo con 1.125, pues los resultados no son exactamente los mismos, aunque la mediana con 1.125 sí era la misma. Esto con 2.000 y la plantilla de profesores bajó de 122,33 a 120 y posteriormente con la activación de la plantilla del Ministerio subió una mediana individual de 1,33 netas, como luego compartiré contigo. Es relativo al tiempo porque ese sesgo cambia a lo largo de los días del POSMIR y, por supuesto, a la plantilla utilizada para la corrección de los exámenes.
En el vídeo anterior te había descrito cómo la mediana de la muestra en ese momento en 122,3 es la misma mediana que en el momento en el que he tomado los datos para grabar este vídeo. Pero por supuesto a lo largo de las horas, los días, esto va evolucionando y fue bajando para luego remontar con la carga o la activación de la plantilla de respuestas provisionales del Ministerio. El baremo también no deja de cambiar. En el vídeo anterior era de 7,77, ahora ha bajado a 7,71, lo cual es un indicador indirecto de ese sesgo de corrección en el que pues, las personas que tienen tendencia, o al principio del POSMIR, hay tendencia a que haya mayor proporción de exámenes buenos que a lo largo de los días sucesivos y, por supuesto, más proporción de los que encontramos en el análisis de toda la población MIR, de todos los presentados. Bueno, si queréis una referencia de cómo ha ido la mediana para los alumnos en comparación con la mediana de los simulacros del intensivo, en el curso intensivo se realizaron, además de los mini simulacros y de los exámenes de MIR, pues en total más de 100 exámenes de tipo MIR de entrenamiento, pero hablando solo de los 33 simulacros, comenzamos con una mediana de 62 y acabamos, como veis aquí, con una mediana que ha subido respecto a la que tenemos ahora para alumnos en el POSMIR, que en ese momento es de 124. ¿Qué porcentaje de los alumnos que realizaron tanto el simulacro 33 como han enviado su examen al POSMIR 22? ¿Qué porcentaje de estas personas han subido su puntuación en el MIR respecto a la puntuación que habían sacado en el simulacro? Pues 2 de cada 3 personas, 67%, habéis subido vuestra puntuación sobre la que teníais en el simulacro 33, un 31% habéis bajado y un 2% habéis empatado la misma puntuación en los dos exámenes. Esos son con los datos de la muestra que tenemos en este momento analizado. ¿Cuántos habéis movido? Pues bueno, aquí tenéis el 2% que empató, en rojo las personas que bajaron y en verde las personas que subieron en intervalos de 5 netas. Fijaros que es sorprendente, pero así es el MIR. Hay un 6,51% de personas que subieron más de 45 netas del simulacro 33 al MIR. Sí, parece increíble, pero es lo que hay y lo mismo que estas personas estarán súper contentas, hay otro grupo de personas, un 2,5%, que ha bajado más de 45 netas sobre la puntuación que había sacado en el simulacro 33. Como veis, esto, y como hablaremos después de cómo los dos exámenes no tienen el mismo grado de dificultad, para los alumnos que han realizado los dos exámenes han sacado puntuación más alta en el MIR que en el simulacro 33, pues la curva de variabilidad individual de este examen respecto al estándar, que es el verde oscuro que te presentamos aquí y que estás acostumbrado a ver en el análisis de las tutorías de los simulacros, pues está desplazada hacia la derecha porque hay mayor proporción de gente que sube que en una situación donde el examen no cambia de grado de dificultad, como es en el caso de los simulacros. Si hablamos de tipo de pregunta, pues es muy parecido la composición por tipo de pregunta al examen del año pasado, un poco más de preguntas negativas y un déficit de preguntas de test directas respecto a lo que ocurrió el año pasado. Bueno, las puntuaciones, aquí tienes en este momento la muestra que tenemos, hay 3 personas con más de 170 netas. Esta es la curva con número de personas acumulados hasta una determinada puntuación. Como veis, la zona de la distribución de netas con mayor número de personas es el intervalo entre 120 y 129, que es justo donde se encuentra la mediana. Si comparamos esta curva con la de POSMIRes de otros años, podemos hacernos una idea de cuál es el grado de dificultad del examen. De los últimos años, el MIR más difícil de los últimos años, de los últimos 6 años, es el MIR 2018. Pues bueno, fijaros cómo la altura que representa el porcentaje de las personas que habéis enviado el examen, que está en un determinado nivel de netas, es más grande lo morado, es decir, es lo de este año, que lo rojo, que corresponde al año 2018. Esto significa que hay más personas con puntuaciones altas este año que el año 2018 y que el examen, por lo tanto, de este año es más fácil
o hay mayor abundancia de netas que en el año 2018, que resultó un examen más difícil. Vamos a coger un examen de dificultad intermedia, como el examen del año pasado. Y aquí vamos a ver que, aunque las diferencias son mucho más tenues que con el 2018, y que encontramos en las barras de la cabeza un aumento del tamaño de las barras de este año respecto a las rojas. Eso significa que en este momento hay puntuaciones más altas en el POSMIR de este año de las que recogimos en el POSMIR del año pasado. Si nos vamos, en cambio, al examen más fácil de los últimos 6 años, al MIR 2016, nos encontramos que el fenómeno se invierte y que el examen del año 2016, de la convocatoria 2016, esto resultó más fácil y por lo tanto con mayor abundancia de puntuaciones netas que lo que ha resultado este año. Si miramos curvas acumuladas, nos encontramos que en la zona de máxima densidad de la distribución, 120 y 129, hasta esa puntuación, hasta 120, o sea, por encima de 120 se encuentra el 54% de los exámenes que habéis mandado a analizar. Si comparamos con un año difícil como el 2018, pues prácticamente en ese intervalo, en el 2018 había un 25% de la muestra, y ahora hay un 54%, así que prácticamente se ha duplicado, y eso significa que este examen ha sido más fácil en netas que fue el año 2018. Si hablamos de un examen con dificultad intermedia como el del año pasado, las diferencias son más tenues, pero la curva morada de este año sigue estando por encima de la roja del año pasado. Así que hay mayor abundancia de puntuaciones netas en la cabeza este año que el año pasado. Y si comparamos con 2016, en cambio, el fenómeno se invierte y la curva del 2016 supera a la morada de este año. Bueno, esto es lo que te podemos comentar de las netas de la muestra, pero no te sacan de tu incertidumbre. Para sacarte de tu incertidumbre, pues vamos a intentar contestar a la pregunta del millón, que es cómo ha variado la estimación de números de orden. Seguimos manteniendo la estimación de la población. Felicidades por haber escogido este examen MIR para presentarte, ya que es el examen con mayor número de plazas de la historia, de toda la historia del examen MIR, 8.550 plazas. Nunca antes ha habido tantas plazas ofertadas por el Ministerio y es una muy buena noticia para ti. Además, eso se cruza con una disminución esperada en el número de presentados. Estamos estimando que hayáis realizado el examen MIR 11.640 personas, es decir, un número todavía más bajo el que registramos el año pasado, de forma que el número de personas que quedarán sin plaza, si se escogen finalmente todas, va a ser menor que el de convocatorias anteriores. Y si hablamos de porcentaje de presentados con plaza, pensamos que en torno al 73% de los presentados podrán coger plazas y finalmente se escogen todas las plazas ofertadas por el Ministerio. Muy buena noticia, porque eso significa que en este parámetro este MIR va a ser menos exigente que los 14 años anteriores. ¿Qué estamos estimando para el grado de dificultad de la población? Porque la muestra ya te hemos explicado todo. Pues bueno, fijaros, esta es la distribución de preguntas netas en la muestra actual y sabemos que esa muestra no es aleatoria y por lo tanto no podemos extrapolar y decir que los percentiles de la muestra son iguales que los percentiles de la población, porque no lo son. Así que con un modelo matemático realizamos una estimación, una reconstrucción de una población que se va a parecer a la población de verdad, que en este momento es desconocida, y que esa población estimada es la que vamos a utilizar para estimar las puntuaciones o el resultado del examen de todos los presentados, estimar sus baremos académicos y localizar en esa lista ordenada de puntuación total del mayor al menor en qué posición estarías tú, intercambiar eso por un número de orden. Para estimar la puntuación de todos los presentados tenemos esta curva que, como ves, es igual que la de la muestra y que es más baja, es decir, que hay menos personas con puntuaciones altas y más personas con puntuaciones más bajas en la población, o estimamos en la población, que lo que encontramos en la muestra. Por supuesto, todo relativo a la plantilla con lo que corregimos, en este caso la plantilla oficial, pero sí la provisional del Ministerio, al momento del POSMIR, porque el sesgo va cambiando, y al sesgo que cambia también de un año a otro, y eso hace que este no sea un sistema exacto.
¿Qué modelo estamos utilizando para la estimación de los números de orden? Ya sabes que lo importante no son las netas, porque si el examen es fácil hay abundancia de netas y los números de orden cuestan muchas netas. En cambio, si el examen es difícil hay sequía de netas y los números de orden cuestan pocas netas. Así que las netas en forma absoluta no significan nada y cambian el grado de dificultad en cada uno de los exámenes. De los últimos años, fíjate que los dos extremos los tienes. El MIR más fácil fue en escala de 200 preguntas, la mediana de la población de ese MIR fueron 112 netas, y el MIR más difícil 2 años después, en el 2018, en la convocatoria de 2018, con una mediana de 21 netas menos, es decir, de 91 netas. ¿Dónde estamos considerando que está el MIR? Pues en esta zona de aquí, entre 2017 y 2018, con los datos que tenemos. Aunque, por supuesto, si la muestra está más sesgada de lo habitual, pues a lo mejor la población, finalmente, para la población el examen acaba siendo más difícil y, por lo tanto, costando menos netas los números de orden. En ese caso, los números de orden estimados finalmente mejorarán. En caso contrario, empeorarían. Bueno, ya sabes que no hay dos exámenes MIR iguales, sí que lo importante, por lo tanto, no son las netas, sino el número de orden, que es lo que estamos intentando estimarte a través de este proceso matemático en el que reconstruimos de forma sintética las puntuaciones de todos los presentados, solo teniendo datos de una parte relativamente pequeña de todos los que habéis realizado el examen MIR, pues en torno a unos 2.200 de los 11.600 que consideramos que os habéis examinado. A lo largo de las horas y de los días, el modelo matemático cada vez dibuja una curva y una gráfica pues más elegante y que permite pues una mayor precisión en la estimación. La pregunta del millón: ¿cuánto van a costar los números de orden este año? Pues depende del tamaño de la población y, por supuesto, de los factores examen y baremo, que en este momento se desconocen, y del grado de dificultad medido en netas. Si usamos como referencia las poblaciones MIR de últimos años, cogiendo aquí MIR 2016, el MIR más exigente en netas de los últimos años, aquí el MIR más difícil, donde se podían comprar los números de orden con menos netas, que corresponde al MIR 2018, y una situación intermedia que corresponde al MIR del año pasado, al MIR 2021. Pues bueno, ¿dónde estaría el modelo matemático que estamos utilizando para estimarte tus números de orden? Pues estaría en una situación intermedia entre el MIR 2021 y el MIR 2016, pero esto no va por la mitad, sino que dibuja un camino diferente en cada uno de los números de orden. Este es el modelo matemático con el que estamos estimando en este momento los números de orden, y que llamamos un modelo dinámico porque se va adaptando y va cambiando según va cambiando los resultados de los exámenes analizados. Así que este era el modelo que te presenté en el vídeo anterior, con una muestra de 1125 y sobre todo con una plantilla diferente, corregido con la plantilla de profesores, y este es el modelo con la corrección, con una muestra prácticamente del doble o 1000 personas más, con una plantilla diferente, la del Ministerio, en la que diferíamos en más de 10 preguntas. Así que, como veis, esto es imposible clavar la plantilla del Ministerio. Bueno, ¿qué hitos vienen en tu PostMIR a continuación? Pues bueno, después del día de hoy, de la publicación de la plantilla de respuestas provisionales del Ministerio, pues he tardado un poco en poder grabarte este vídeo, y estamos en la madrugada del martes al miércoles, y a las 12 de la noche justo el Ministerio pues ha activado ya y ha confirmado el periodo de 3 días para la presentación de las reclamaciones. Ahora mismo ya tienes unas netas muy aproximadas a las finales, dependerán de qué preguntas anula el Ministerio. Aquí tenéis la plantilla oficial, que puedes descargar para cada una de las versiones. Hemos dicho que pues del primer vídeo a este vídeo, con un día de diferencia, las medianas no han cambiado, pero si comparamos realmente la mediana que tenía la muestra justo antes de cambiar la plantilla, había bajado de 122,33 a 120 y subió a 122,33. Si como ves, de 121 a 122,33.
Como ves, la diferencia es pequeña, de solo más 1,33 netas, y podrías decir, ¿qué tal? Pues muy bien, eso significa que hemos clavado la plantilla. Ya te digo que había una diferencia de más de 10 respuestas entre la plantilla de los profesores y la plantilla del ministerio. ¿Dónde se localizan esas preguntas? Pues sobre todo en preguntas de un grado de dificultad extremo que la mayor parte de la gente ha fallado y que, como verás, se traduce en que pues, los cambios de netas de las personas que habéis participado en el servicio, pues en general han sido pequeños. Así que esto es un desnudo total donde reconocemos los errores que por supuesto cometemos todos los años, porque es imposible clavar la plantilla, pero aún sabiendo que vamos a fallar, veréis cómo merece la pena comenzar en esa madrugada, porque los resultados de forma individual tampoco cambian tanto. ¿Cuánto ha variado cada uno de los alumnos que habéis enviado? Pues bueno, la mediana de diferencias individuales entre la puntuación con profesores y la puntuación con la plantilla del ministerio ha sido de más 1,33. Este es el espacio intercuartílico. ¿Y cuántas personas hemos comparado? 2.074. Pues si cogemos a esas 2.074 y los ordenamos con la puntuación del ministerio, y cada uno, la puntuación en netas del ministerio, o sea, con la plantilla del ministerio, es un punto azul, que si ordenamos de menor a mayor dibuja como una línea. Este es el examen más alto, el examen más bajo, y alrededor de esta línea orbitan unos puntos rojos que eran las puntuaciones que había tenido esa misma persona, si bajas en vertical, en la plantilla o con la plantilla de respuestas de los profesores. Como ves, cuando los puntos rojos están por debajo de la línea azul, significa que con la activación de la plantilla el alumno subió, mientras que cuando está el punto rojo por encima de la plantilla, significa que cuando se activó la plantilla oficial del ministerio, la puntuación neta de esa persona bajó. ¿Hacia dónde está desplazado esto? Pues el 50%, el espacio intercuartílico, han sufrido variaciones desde una pérdida de 1,33 netas a una ganancia de más 4 netas. Es decir, un 25% de la gente ganó más de 4 netas y un 25% de la gente perdió más de 1,33 netas. Exactamente lo que refleja este boxplot, donde aquí ves el espacio intercuartílico y los valores extremos. ¿Cuánto os habéis movido? Pues tiene forma que recuerda una curva de Gauss. En verde son los aumentos, en rojo las pérdidas. De forma que los grandes movimientos en netas con el cambio de plantilla se han producido, pero en un número de personas relativamente pequeño. Bueno, la pregunta del millón es el número de orden. Esto, que ahora ya sabes, es tan solo una estimación. Hemos compartido contigo la parte pues un poco matemática o científica que hay detrás del proceso de estimación, para que entiendas que solo es una aproximación, que vamos a fallar y que solo hay un número de orden, que es el número de orden oficial del ministerio. Pero tendrás que esperar todavía 15-20 días hasta que el ministerio lo publique. Y hasta entonces nadie conoce la respuesta a eso que te preocupa, nadie lo puede saber, y todo lo que te podemos ofrecer son estimaciones que tienen error, que hacemos porque te queremos ayudar. No nos gusta confundirnos con una cosa que no es exacta, pero es lo único que te podemos ofrecer. Y recuerda que ahora se abre tan solo 3 días el plazo de reclamaciones del ministerio. A las 12 de la noche salió este mensaje en la web de Formación Sanitaria especializada, que ha confirmado esa estimación de calendario que te adelantamos en el vídeo anterior, y debes acceder al proceso de impugnación utilizando un certificado digital, clave permanente o con usuario y contraseña. De forma que, como ves, las reclamaciones no las puede realizar ningún centro de preparación, ninguna academia. Lo tenéis que realizar a título individual cada uno de los opositores. El ministerio, si le das a este botón de ayuda, te permite descargar un PDF con unas instrucciones de cómo es el proceso de presentación telemática de las reclamaciones. Bueno, el grupo de investigación de Curso Mir Asturias publicó en la revista de Fundación Educación Médica un sistema psicométrico de análisis del examen para facilitar el trabajo de la selección de las preguntas que deberían ser anuladas. Para que una pregunta sobreviva en la plantilla como una buena pregunta, hay que valorar qué se pregunta, cómo se pregunta, que no haya errores en el qué y en el cómo, pero además
hay un criterio matemático, es si la pregunta sirve o no sirve. Ya sabes que el objetivo de las preguntas del examen MIR es discriminar, separar a personas con mayor nivel de conocimiento de las personas que tienen un menor nivel de conocimiento, y hay una ciencia que se llama psicometría que permite esto. Bueno, como ves, tenemos analizados ya psicométricamente con las respuestas del Ministerio oficiales, pues tanto índices de dificultad como índice de dificultad corregida, como correlación biserial puntual, una forma de medir la discriminación, como dificultad y discriminación con la teoría de respuesta al ítem, y podemos decirte que, pues bueno, estos valores se parecen bastante a los registrados en el mismo día equivalente en el PostMIR del año pasado. Pues bueno, fíjate que en este momento, pues bueno, hay un número de preguntas que son calificadas con una discriminación descendente, pero hay preguntas que no sirven y que son anulables. Probablemente todo esto vaya cambiando según vaya aumentando el tamaño muestral, pero las peores preguntas del examen en general suelen estar o permanecer bastante estables. Estas son las 4 preguntas que no discriminan en el examen MIR. La 128 de neumología, la 30 de fisiología, la 40 de alergología y la 61 de cirugía plástica. De todo esto no quiero entretenerme con mucho, pero esto es lo importante. Esto es la curva que te marca la probabilidad de acertar la pregunta con un nivel de conocimiento bajo o con un nivel de conocimiento alto. Como ves, aquí la curva está invertida, es decir, que las personas que acertaron esta pregunta, que fue una minoría de personas, además habían acertado pocas preguntas en el resto del examen, o sea que tenían un nivel de conocimiento bajo. En cambio, las personas con nivel de conocimiento alto en general fallaron todos esta pregunta. Es una pregunta de neumología donde habla de un paciente con asma bronquial grave y nos dice cuál de los siguientes es un signo de gravedad, de mala evolución y probable indicación de ventilación mecánica. La mayor parte de vosotros escogisteis silencio pulmonar en la auscultación y el Ministerio dio como opción la cianosis. Veremos si esta pregunta la anula, si cambia, porque la comisión calificadora puede, además de anular, cambiar la respuesta. Veremos qué es lo que realiza. Bueno, a lo largo de los días siguientes, esto corresponde al año pasado, los profesores de curso MIR Asturias iremos subiendo en la página web del servicio PostMIR un listado de preguntas que consideramos anulables para que cada uno decida si lo impugna o no. Y en ocasiones complementamos esto con preguntas que os han resultado muy difíciles, pero que no son anulables, con una pequeña explicación de cuál es la parte médica que subyace en esa pregunta. Bueno, seguimos en este periodo de incertidumbre y aclararás tus netas de forma definitiva cuando el Ministerio decida qué preguntas anula o qué respuestas cambia y active y publique la plantilla de respuestas definitivas. No sabemos cuándo será, estimamos sobre el 7 de febrero. La tendencia de los últimos años es que la comisión calificadora anule pocas preguntas y, como ves, en los 2 últimos años se anularon 2 y 3 preguntas, activándose de forma secuencial las 2 o 3 primeras de las preguntas de reserva. Fíjate, el año pasado, con la plantilla de respuestas provisionales, la mediana de netas de la muestra, el día de activación, de publicación, antes de la publicación, era de 116. Una vez que el Ministerio publicó el cambio de plantilla, o sea, publicó su plantilla definitiva, recorregimos la muestra y, como ves, pasó de 116,3 a una neta más, 117,3. Pero en general hay tendencia a que suba un poquito las netas de la muestra con la activación de la plantilla definitiva, pero puede ocurrir cualquier cosa y depende un poco del grado de dificultad de las preguntas de reserva. Las diferencias a nivel individual, no en la mediana, estamos hablando ya de la diferencia de cada uno de los exámenes que cambian las netas como consecuencia del cambio de plantilla y de la activación de alguna pregunta de reserva. El espacio intercuartílico estuvo entre 0 y más 1,33. con
algunos comportamientos extremos de personas que bajaron 4 netas y alguna persona subió 4 netas, pero son comportamientos extremos y muy poco probables. Pues bueno, quiero compartir contigo cuál es el grado de dificultad de las preguntas de reserva de este año. Y si se mantiene un poco la filosofía de coger pocas preguntas, pues lo normal es que en general, bueno, depende de qué preguntas anulen, ¿no? Y la dificultad de la pregunta que anulan. Pero en general, fíjate, la primera pregunta es muy fácil, la segunda pregunta es fácil, la tercera pregunta es de dificultad óptima y solo la cuarta pregunta es una pregunta difícil. La siguiente sería otra pregunta fácil. Esta es de dificultad óptima o media, esta otra difícil, pero bueno, es difícil que avance la anulación de preguntas tan adelante. Pero fijaros que las dos primeras tienen pinta de ir a subir la mediana de la muestra y, por lo tanto, requerir un ajuste en el modelo matemático de estimación de número de orden cuando tome su decisión la comisión calificadora del MIR. Seguimos en el periodo de incertidumbre, te damos los datos de los que disponemos y ahora dispones de datos de qué netas muy aproximadamente tendrás al final, pero falta tu número, las netas definitivas y, por supuesto, tu número de orden. Número de orden que encontrarás en las listas provisionales del Ministerio cuando las publique, pensamos que sobre el 14 de febrero. Ahí tendrás un número de orden provisional que puede cambiar en general poco cuando el Ministerio publique un mes después las listas de resultados definitivos, que pensamos que serán en el mes de marzo para en mayo convocar, la convocatoria probablemente en abril, en mayo los actos de elección de plazas para médicos y a finales de mayo finalmente la incorporación al hospital. Y habrás terminado ya todo esto del MIR, así que te queda todavía mucho por delante. Por favor, el mensaje más importante es que te cuides. Hablamos de más fácil, más difícil. Respecto a un examen MIR anterior, nunca los exámenes de MIR son fáciles, no son toritos fáciles de torear, son toros Miura, toros bravos. Así ha sido el último examen MIR y es normal que te encuentres cansado y que haya sido, o ya hayas sentido una dificultad al realizar el examen, una dificultad grande. Bueno, el mensaje más importante es que por favor te cuides, que aproveches este tiempo para descansar como mereces. Vas a tener casi 3 meses donde vas a poder disponer de tiempo para unas vacaciones, para hacer las cosas que no has podido hacer durante la preparación de la oposición. Esto es lo más importante, porque date cuenta que más allá de estos 3 días de las impugnaciones, ya no puedes hacer absolutamente nada por cambiar tu resultado, que dependerá de tu resultado relativo respecto al resto de los presentados, de forma que no te recomiendo que estés muy pendiente de todo esto del POSMIR, dándole a actualizar, a ver cómo ha cambiado mi estimación, sino que finalmente descanses. Bueno, esto es todo, amigos. Un abrazo muy fuerte de todos tus compañeros de curso MIR Asturias.